Muchísimas gracias, María Jesús, gracias Sara, Sandra, también a Aldo que ha cursado la invitación a este importante y gratificante encuentro en estos momentos. Quisiera anticipar de alguna manera que mi ponencia o aquellas reflexiones que me propongo ofrecer tienen que ver con investigaciones que he venido haciendo hace tiempo en relación al concepto de autoridad pedagógica, para poder reponer allí unos significados que hace tiempo nos vienen interrogando. Hace tiempo lo que se ha venido a denominar en crisis de autoridad en los ámbitos educativos en general, nos ha impulsado a generar un conjunto de investigaciones en torno a otras significaciones de la autoridad que no necesariamente queden adheridas y atadas al autoritarismo y a la jerarquía de unos sobre otros, sobre todo en el ámbito educativo. Y por otro lado, quisiera mencionar la investigación que en estos momentos estamos efectuando, que tiene que ver con el trabajo de los equipos de orientación escolar en relación a su tarea en las escuelas. Equipos de orientación escolar que, como muchos de ustedes saben, están vinculados con la orientación educativa, las miradas desde la psicología, la psicopedagogía, que colaboran a pensar cuáles son las mejores trayectorias y sus acompañamientos, de modo que esas trayectorias no se interrumpan, no se debiliten, no se quiebren en la relación estudiantes-escuelas. Voy a compartir algunas reflexiones y algunas imágenes. Ustedes me dirán allí si se puede ver bien. No sé, María Jesús. Sí, sí, doctora, perfecto. Se puede ver, bárbaro. Bueno, tengo que decir que cuando yo pienso en la autoridad y cuando deslizo el concepto de autoridad hacia la autorización, no estoy pensando en una modalidad que implique que alguien tiene que autorizar a otros a realizar determinadas acciones, sino que lo que propongo pensar es que la relación misma de autoridad autoriza a hacerse cargo de un discurso propio, de una acción propia, de una transformación. Y es en ese sentido en que yo ligo fuertemente, junto con, por supuesto, otros autores con los que he venido trabajando, sobre todo del ámbito de la filosofía, ligo autoridad, autorización y transmisión. Mi pregunta hoy, en este contexto de pandemia y de trabajo en aislamiento, en los que nos vemos obligados y obligadas, las docentes, profesores, investigadores, orientadores también, a trabajar a distancia de aquellos y aquellas sujetos con quienes trabajamos, mi pregunta es si podemos seguir pensando a la inclusión, como lo decía Aldo esta mañana, como el integrar a alguien a un espacio ya dado. La inclusión, a mi entender, en lugar de ser esa integración, ese hacer lugar, ¿no?, a un espacio ya conformado, como puede ser la escuela común, la escuela especial, la escuela en sus diferentes niveles, y un sujeto que por determinadas cuestiones plantea su diferencia, su subjetividad con determinadas características, muchas veces pensadas más en términos de déficit que en términos de características particulares y rasgos y tiempos, si ustedes quieren, particulares, me permito interrogar el concepto de inclusión como el meramente hacer lugar a un espacio-tiempo que ya está construido y que no piensa o no se piensa como un espacio de transformación. Por el contrario, me interesa pensar que la inclusión es transformación, pero no solo de aquellos que aprenden y a aquellos a quienes nos dirigimos, sino fundamentalmente de las instituciones que habitamos
y que hoy están absolutamente en entredicho, porque la institución en términos espaciotemporales hoy nos propone otra manera de construirse, otra manera de pensarse. Les comparto esta imagen, una imagen tan habitual para todos los que trabajamos en la escuela, un espacio del aula, cuerpos, rostros, miradas, muchas veces expectativas en relación a aquello que proponemos como proyecto pedagógico, pero ciertamente un espacio de intercambio, de movimiento, de encuentro, también de acontecimiento. Muchas veces no sabemos, aún con nuestras clases planificadas y definidas previamente, qué va a acontecer en ese espacio de tiempo tan particular que es el aula y que es la escuela, y que justamente lo transforma en una, si así lo aceptamos, en una aventura. Sí. Doctora María Beatriz, las imágenes no están corriendo. En este momento estoy en una sola imagen. Bueno, perfecto. Sí. Por eso me detenía para que cada una de nosotras miremos esta imagen que es tan habitual, pero a la que a la vez tendríamos que hoy hacerle preguntas. ¿Es esta la única manera de hacer escuela? ¿Es la escuela reemplazable por los medios virtuales en los que estamos trabajando hoy? ¿Y cuáles serían nuestras intervenciones si podemos interrogar ese espacio-tiempo como un punto de encuentro que no pierde, que no deja de lado la singularidad de cada uno de estos chicos y de estas chicas? Hoy ese espacio no está. Hoy ese tiempo está alterado. Las clases las damos a través de medios virtuales y tal vez nos encontremos en una obligación de volver a pensar qué quiere decir hoy espacio y tiempo para la educación y para autorizarnos a proponer otros modos de institución. Yo lo que propongo aquí, este es un cuadro de un pintor argentino que se llama Claudio Gallina. Estos chicos parecen estar a la vez en medio de unas tareas escolares. Algunos... Sí. Esa imagen que su merced está refiriendo no la estamos observando en la pantalla. Perdón. Entonces, no sé cómo podría... Tiene que habilitar edición, no sé. ¿Cómo? Habilitar arriba. Donde dice habilitar edición. Sí, doctora María Beatriz. Perdón, ¿la anterior sí la veían? Estábamos en la primera. En la primera sí la veían, ahora no ven el cuadro de Claudio Gallina. Yo no estoy viendo habilitar edición. Arribita, Sí. donde dices, arribita en la parte superior dices vista protegida. En esa línea, a tu derecha dice habilitar edición en un cuadrito. Arriba, arriba, arriba. No lo tengo, no lo tengo. Nosotros lo vemos aquí. Nosotros lo estamos viendo aquí, Doc. Paso a la siguiente para ver si a ver, ve. sí. ¿Está así? ¿El cuadro de Magritte? ¿Lo ven? No lo Se permite. ve solo la primera diapositiva. Sí. Qué pena. A ver, si me dan un momento, yo voy a seguir hablando, pero lo voy a tratar de compartir por otros medios. Les decía que lo que a mi entender hoy está provocando de alguna manera una interrogación fuerte es a nuestras categorías previas, a lo que ya nos veníamos interrogando anteriormente en nuestras investigaciones, y es qué forma, qué maneras de ejercicio de autoridad desde las instituciones podemos generar para no solo esperar
una transformación de aquellos que se supone que incluimos, sino una transformación institucional. ¿Qué nuevos espacios y tiempos, qué nuevas maneras de construir trayectorias? La autoridad, tal como la concebimos, yo no sé si en este momento ustedes están viendo alguna imagen o no. Ahora. Y ahora Sí, sí señor. se ve. Ahora sí. Perfecto. De Magritte empieza. Gracias. Eso, buenísimo. Muchas gracias. Para poder ayudar a entender cómo podríamos pensar este concepto de autoridad que propongo y que a mi entender está muy ligado a hacer otro modo, otra forma de institución, propongo que pensemos todos los significados que ofrece la pintura de Magritte. Acá tenemos un pintor que mira un huevo y pinta un pájaro. ¿Por qué? ¿Qué querrá decir? Podríamos hacer el ejercicio, ¿no? Cada una de ustedes, de anotar las palabras que el cuadro le provoca. Muchos dicen libertad, transformación, futuro, promesa. La proyección. O proyección, exactamente. Para otros, y podríamos decir que perfectamente los dos significados conviven, hay algo también de una imposición de significado. ¿Cómo sé yo? ¿Por qué? ¿Cómo sabe este pintor que de ese huevo va a salir ese pájaro y no otro? U otro animal o un insecto, o podríamos imaginar incluso ficcionadamente, ¿no? Otra cosa. Bueno, la autoridad se para ahí en ese lugar. La autoridad es proyección. Cuando ejercemos la autoridad pedagógica, miramos un futuro, proponemos que alguien se transforme en lo que todavía no es. Sin embargo, ¿ya sabemos quién va a ser ese otro, esa otra? Si no atendemos a sus diferencias, a sus particularidades, a sus posibilidades, creo que entonces ese concepto de autoridad que muchas veces viene ligado, ¿sí?, a la imposición, lo podríamos comenzar a habilitar como quien tiene la posibilidad de ser autor y hacer crecer. Fíjense, esta es la concepción de la palabra auctoritas más antigua. Y es Hannah Arendt, la filósofa del siglo XX, quien investiga en un hermoso texto que se llama Entre pasado y futuro, este sentido. La auctoritas romana no era quien ejercía poder, sino quien se hacía autora de un proceso que tenía que iniciar en una ciudad, por ejemplo, fundaba una ciudad y la hacía crecer. ¿No es acaso el ejercicio de la autoridad pedagógica algo similar? Alguien que interroga a ese otro, lo dispone a una transformación, autoriza y hace que ese proceso crezca. Pero claro, ese proceso no es de quien ejerce la autoridad, el proceso es del sujeto que la realiza, con sus diferencias, con su historia, con su biografía, con su trayectoria. Por lo tanto, lo que yo propongo pensar es que en nuestras instituciones podrían empezar a transformarse en un sentido de un ejercicio de autoridad creando experiencias de hospitalidad, abriéndose la institución a quien todavía no conoce o a quien presenta diferencias en relación a lo esperable. Claro, tenemos más bien, por lo menos así ocurre en Argentina, una tradición de definición de las dificultades, de los déficits, de las trayectorias interrumpidas, de aquello que no funciona, casi siempre pensado del lado de los sujetos, lo cual inhibe una experiencia de hospitalidad, porque allí a veces vamos los psicólogos, psicólogas, psicopedagogos, a ejercer nuestro supuesto conocimiento sobre los sujetos, estableciendo diagnósticos, colocando siglas, diciendo qué coeficiente intelectual, hasta dónde va a poder, hasta dónde no va a poder. Bueno, creo que en nuestro tiempo actual, el contexto de pandemia,
esta escuela que hacemos por medios virtuales, esta generación de un tiempo suspendido, podría proponernos pensar otra manera de hacer escuela, otras formas de relaciones intersubjetivas, que tienen la particularidad, porque cuando hablamos de autoridad hablamos de asimetría, ¿sí? Quienes ejercemos la autoridad estamos en una posición diferente, pero esa asimetría no implica necesariamente una jerarquía, un estar sobre, un inhibir la palabra del otro, ¿sí? Y un no pensar que ese otro, esa otra, requiere de un acompañamiento específico. Yo vengo trabajando en estos últimos tiempos muy fuertemente con distintos niveles educativos, inicial, primario, secundario, incluso nivel superior, preguntándonos qué nuevas maneras de acompañar trayectorias educativas desde una autoridad que habilite y no una autoridad que imponga. Las preguntas que aparecen con insistencia en estas investigaciones y en este trabajo es, ¿quién es ese otro? ¿En qué condiciones aprende? Pero no para definir la incapacidad de entrar en un proceso de enseñanza y aprendizaje, sino para conocer efectivamente qué requiere, qué necesita. ¿Cuenta con esos medios simbólicos y materiales para aprender? ¿Qué formas, qué tramas de relaciones tenemos que poder crear hoy para sostener una trayectoria a la distancia? Y por lo tanto, necesariamente la pregunta por el otro vuelve sobre mi práctica. ¿Cuál es esa práctica que tengo que regenerar, reconvertir, reconfigurar en este tiempo actual? Ya voy cerrando porque sé que mi tiempo termina. Hay algunas cuestiones que yo fui punteando aquí que tienen que ver con pensar qué materialidades podemos generar, aunque suene contradictorio, a la distancia. Cómo ejercer una autoridad que ofrezca un uso del tiempo que atienda la subjetividad, corporalidades que están allí en sus hogares aprendiendo, como dice Butler, cuerpos que importan, que sienten, que atraviesan un espacio íntimo, pero que a la vez se abre a un conocimiento, a aquello que le ofrecemos. Una emergencia de mundos diferentes. ¿Por qué no pensar que en este contexto tenemos que poder recrear esa posibilidad de ofrecer mundos diferentes, perspectivas, miradas, interrogar lo que aparece naturalizado? Y en ese sentido entiendo que la materialidad implica una sensibilidad, abrirse a una experiencia de enseñar y aprender que le haga, bueno, esto que dice Rita Segato, ¿no? Una contrapedagogía de la crueldad. La crueldad es cuando el otro se nos vuelve una cosa en la cual supondríamos vamos a depositar conocimientos, saberes y todo aquello que nuestros programas indican. Hoy entiendo la inclusión pasa por crear ya no una escena educativa como en el espacio en que estamos viendo, ese es el aula donde yo doy clase daba clase habitualmente, sino crear una escena educativa, armar una escena educativa que implica sostener, enlazar, alterar, poner el cuerpo de otra manera, con una mirada de cuidado y ofreciendo escucha, lugar, una legalidad a construir, un pensar a ese otro y con ese otro u otra. Muchas gracias.